Estamos desarrollando de cosmovisión. Hoy vamos a desarrollar las religiones orientales en Occidente y en las iglesias cristianas entre comillas. Las religiones orientales forman un conjunto de cosmovisiones que fueron o que han influenciado desde más o menos los años 60 una gran parte de la cultura occidental. Oriente se volcó de una manera abrumadora a Occidente, sobre todo por medio de lo que hoy se conoce como el movimiento de la nueva era. No sé si alguien ha escuchado algo al respecto. La New Age, nueva era, con libros famosos como La constelación de Acuario y todo lo demás. El hecho es que, ¿qué hizo la nueva era? Hizo una importación cultural frente a una situación sociológicamente compleja que afrontaba la sociedad norteamericana en los años 60, con todo el asunto de la guerra de Vietnam y todo lo demás. Surgieron varios movimientos de carácter social, político, cultural, incluso visiones religiosas, rechazando completamente la visión o la cosmovisión occidental hasta ese momento. Es decir, hubo un desencanto completo de toda la sociedad estadounidense y de otros países occidentales por todo el sistema de valores que hasta ese momento se había construido desde los valores judeocristianos o desde la Biblia. Entonces se importa una tradición completamente distinta. Se comienza a traer a Occidente la cosmovisión oriental. Esto como una forma de hacer contracultura. Nosotros entendemos, en sociología se habla de culturas, subculturas, contraculturas. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de todo el conjunto de valores, principios éticos, políticos, religiosos que conforman la visión de esa sociedad. Eso es una cultura, una construcción sociológica que pretende interpretar todos los valores de una sociedad, el conjunto de esos valores. A veces se ocasionan subculturas, es decir, un decaimiento moral frente a esa cultura que origina subgrupos dentro de ella misma que rechazan algunos de esos valores, manteniendo en general muchos de ellos. Pero cuando se habla de una contracultura, es algo que quiere arrasar por completo todo lo anterior para reemplazarlo por algo totalmente nuevo. Eso es lo mismo que está sucediendo con la ideología de género en nuestro país. Es una contracultura. Se pretende remover todas las bases para construir una nueva sociedad rechazando todos los valores anteriores, sin ninguna clasificación, simplemente porque pertenecen a esa otra sistema de culturas. Así que Estados Unidos vivió eso en los años 60, donde aparentemente se rechazan los valores materialistas sobre los cuales se había construido esa sociedad y se busca una sociedad más espiritual. Entonces ahí es donde Occidente mira hacia Oriente para buscar toda esa espiritualidad. Así, con esa visión surge la respuesta en la nueva era para Occidente. Surge la nueva era. ¿Cuál es el problema con la nueva era? Que la nueva era no presenta un sistema de creencias desarrollado, coherente o nada de eso. Al contrario, como parte de la cultura occidental es la construcción filosófica, lógica y ordenada de supuestos filosóficos, por supuesto eso también había que destruirlo. Entonces ya no se van a construir sistemas ni filosóficos ni teológicos, porque eso hace parte de la cultura occidental. Eso es herencia de Grecia y de Roma. El pensamiento lógico hace parte de la herencia de la cultura occidental. Entonces eso también había que destruirlo y reemplazarlo por un pensamiento, por una forma de pensamiento que no tuviera esa atadura de los presupuestos lógicos.
Y por eso este sistema de creencias no tiene ningún sistema. Es un sistema en el sentido de que pretende abarcar toda la realidad, pero no es algo que pretenda ser coherente. No es algo que pretenda ser, tener un eje de veracidad, sino que la nueva era injertó dentro de sí toda la gama de creencias filosóficas, espirituales, ocultistas de Oriente, sin hacer ningún tipo de revisión. Simplemente cogió todo lo que estaba disperso en todas esas culturas y lo metió en un solo saco. Y ahí, eso es nueva era. Así que si usted habla con una persona de la nueva era, probablemente cada una de esas personas tiene una idea completamente diferente de lo que es su espiritualidad, y usted no puede casi que establecer un patrón de referencia para todos ellos. ¿Qué pasó con eso? Era muy fácil que desde esa pluralidad ellos no necesitaran instituirse. Ellos no pretendieran formar la iglesia de la nueva era o una institución que representara la nueva era. Lo que ellos hicieron fue infiltrar en todas las instituciones sociales las ideas de la nueva era. Y eso incluyó, por supuesto, iglesias cristianas, que asumieron muchas veces sin darse cuenta de ese conjunto de ideologías. Y eso lo vamos a ver después con un poco de más detenimiento. Fíjense que esa visión del mundo de entrada choca con el relato de la creación. ¿Por qué? Porque el relato de la creación muestra un universo ordenado, un desarrollo coherente, una realidad, y más adelante vamos a ver una distinción entre Dios y la creación. Una mente racional dada por Dios al hombre para que el hombre pudiera comprender el mundo en que vivía, incluso pudiera ejercer la mayordomía y transformarlo. La tierra al principio, Génesis 1:2, estaba desordenada y vacía, pero después de eso comienza todo el relato de la creación, donde va tomando orden y desarrollo y coherencia del universo. Pareciera que la primera idea, desordenada y vacía, es la idea de la nueva era, de una civilización y de una religión. Es un conjunto de ideas desordenado, y cuando usted va a ver realmente el contenido, por dentro no tiene nada. No hay un Dios que creó al principio los cielos y la tierra, aunque algunos de ellos manifiestan creer en Dios. Realmente el estudio de este grupo es bastante complejo por eso mismo. No hay un libro sagrado, no hay un referente institucional, no hay una autoridad que se pueda citar como autoridad de ellos. En fin, cada grupo tiene sus grupos y sus grupos y sus grupos, y no hay realmente una coherencia, pero no tienen ni siquiera una visión única sobre ciertos aspectos. Lo que sí aparece como relevante es que es una crítica a toda la cultura occidental. Tiene la visión de crear una nueva cultura. De ahí que el movimiento tenga pretensiones no solamente espirituales, como ellos lo dicen, sino que tiene pretensiones culturales, tiene pretensiones sociológicas de cambio de la sociedad. Ellos pretenden levantar un nuevo paradigma de la realidad. Ese paradigma de la realidad, y este es el primer punto en donde vamos a ver cómo chocan estas ideologías con el Génesis, es monista en el sentido de ver una sola dimensión de la creación que abarca todo. ¿Cómo así? Ellos creen que existe un conjunto o un universo, no le podemos llamar realidad porque dentro de ellos lo que existe no es una realidad sino una ilusión. Lo que nosotros vemos no es real. Lo que nosotros vemos para esa cosmovisión es un espejismo.
no hay una distinción entre sujeto y objeto. Es decir, yo como sujeto no me distingo de la silla, la mesa, el animal, cualquier cosa como objeto exterior a mí, porque yo hago parte de eso y yo tengo la misma naturaleza de eso. Y por eso ustedes oyen expresiones como Dios está en todo, todo es Dios. No hay una distinción entre ningún ser y otro. Tú eres de la misma naturaleza que un animal, incluso a veces los animales sobresalen en dignidad, como en India, que nosotros vemos la adoración de estos animales. No hay esa distinción entre creador y criatura en esa cosmovisión. Aunque algunos hablan de creadores, incluyen al creador dentro de la misma categoría de la creación, es decir, de la misma sustancia, de los mismos elementos, otro elemento más de lo que existe. ¿Cómo es que puede existir un creador que está incluido dentro de esa creación como otro elemento más? Para ellos no necesariamente hay un orden, no necesariamente este universo es ordenado. No hay una, sobre todo es importante que no hay una distinción entre sujeto-objeto, y eso elimina todo el principio de la cultura occidental de la distinción entre realidad y mente. Nosotros creemos que nuestra mente realmente puede percibir las cosas creadas. Ellos dicen que no, que nuestra mente realmente no puede percibir las cosas creadas, que todos nuestros sentidos solamente pueden percibir las ilusiones. Por eso se requiere de una iluminación que curiosamente está dentro de ellos mismos para salir de ese sistema. El nirvana, o como quiera que se le llame de acuerdo a la cosmovisión o al subgrupo en que está. De tal forma que, por eso es que ellos, en todos sus sistemas de espiritualidad, la mayoría propugnan por sistemas de meditación que anulen por completo todas las facultades mentales, porque ellos dicen que las facultades mentales son el obstáculo para ver la realidad. Fíjense eso, se está negando, imagen de Dios lo creó, se está negando la mente que Dios le dio al hombre y su capacidad de ver e interpretar el mundo. Se está negando una relación con el mundo. Pero sobre todo, como todo lo que yo veo es una ilusión, adivinen qué, no hay ninguna verdad absoluta. Entonces, todo lo que yo piense que veo, y después vamos al otro, llegan a decir que la mente puede crear esa realidad, porque esa es una ilusión, que puede modificar esa realidad con la idea y la palabra, porque como esa no es una realidad objetiva, es una realidad maleable, modificable por mi pensamiento y mis palabras. Relativismo. Así que vemos cómo todo este asunto del relativismo posmoderno también tiene raíces en Oriente, pero sobre todo de un extremo subjetivismo. Yo como sujeto moldeo la realidad. Y por eso te ve personas diciendo, si yo creo que yo soy X, entonces yo soy X, porque yo soy lo que yo creo, porque todo eso es nada más mera apariencia. Así que aunque yo tenga un cuerpo de hombre, esa es una ilusión, porque yo soy lo que yo tengo en la mente que soy, y yo creo la realidad que yo creo que es. Cualquier parecido con las cartillas es mera coincidencia. Ernesto. Es que, o sea, se pudiera decir que lo que se le ocurre a cualquiera cabe. Sí. Por ejemplo, ellos toman de la reencarnación, toman del budismo, toman de la influencia de los astros, de todo. de la influencia de colores, y eso que acabaste de decir de que realmente dudan de la realidad material casi, porque todo es ilusión, tienen que llegar casi como una conclusión como la que llegó Renato de calculador metódica, a no dudar de algo. No sé, la nueva era, yo no conozco mucho nueva era, pero ellos que
que no tiene nada realmente. ese es el asunto. Imagínense que la salvación en ese sistema es que el alma abandone todas las cosas que ha aprendido de esta ilusión y se vuelva un todo con la nada o con Brahma, que también es nada. Yo no sé qué será eso. O sea, realmente es una cosa... Sí, porque ellos dicen que el cuerpo es una cárcel del alma, el platonismo también. Pero lo más complejo es que ellos pretenden que el alma, para que sea redimida, tiene que abandonar todo lo que aprendió en ese cuerpo, o sea, todo lo que aprendió de la realidad, y se vaya a algo que es completamente distinto a todo lo que es realidad. ¿Qué es ese algo? Ellos le llaman el nirvana, le llaman otra cosa. Pero ¿qué es eso? Eso es lo que no es. Y usted ve esas expresiones en lo que no es lo que es y todo. Y uno dice... espérate, orden, ¿quién? Ah, Efraín. Persiguen que su alma se desaparezca en el nirvana, o sea, que su alma se libere completamente de todo hasta no existir. ¿Algunos creen eso? Sí, pero fíjense que por lo menos vuelve a algo, pero ahorita vamos con detenimiento tratar de explicar el asunto, porque es que el concepto de nirvana realmente sigue siendo una idea muy compleja, porque hágase más o menos la idea de que el mundo es una cebolla. Te va quitando las capas de la ilusión a medida que va alcanzando ciertos niveles de espiritualidad. Pero cuando usted quita la última capa de la cebolla, ya no hay cebolla, ya no hay nada. Ese sería su objetivo, llegar ahí, donde ya desaparece todo, y esa es la máxima iluminación. Incluso ellos como alma tienen que desaparecer. Yo quería anotar, la consecuencia de eso, de todo eso, es precisamente la falsa doctrina, la falta de la verdad, del conocimiento de Cristo, conlleva a todo este conjunto de estupideces, porque es que hay que decirlo así, de cosas, de aberraciones, de locuras, pero es precisamente porque un cristiano verdadero nunca puede llegar a una conclusión de eso. Es que el creyente nunca puede renunciar por lo menos al uso responsable de su mente, y parte de todo ese sistema es eso. Primero la hermana. Ante la pregunta del ser humano, ¿de dónde vengo, qué hago aquí, hacia dónde voy? Esta filosofía, este movimiento espiritual aprovechado para pretender dar respuesta, yo considero que en Génesis, a través de Satanás, cuando le dice a Adán y Eva, con que Dios dijo, empezó a desplazar todo lo que era Dios verdadero para implantar ideas. Ahora más adelante vamos a retomar esa idea, porque algunos se apartan de esa idea de la no existencia para ir por otra línea, y es la de ser deificados, o sea, convertirse por medio de esas escalas de desarrollo espiritual en dioses. Por eso decíamos, no es una idea única, sino que permite todas las variables, porque no es un sistema teológico ordenado. ¿Se podría catalogar estas actitudes como un suicidio intelectual? Alejandro pregunta que si se podría catalogar todas estas ideas como un suicidio intelectual. De hecho, parte de la idea precisamente, bueno, es que para ellos no existe la mente, porque la mente es una ilusión. Partamos de ahí. Entonces, no existiría algo como un ser, una responsabilidad intelectual, porque si no hay nada que sea real, ¿qué conoces? Todo eso es una ilusión. Todo lo contrario, tienes que quitarte la ilusión. Entonces, ahí es donde está lo complejo de esto. O sea, fíjense que ellos son un sistema extremadamente subjetivista. Sus textos, algunos no tienen ningún texto. No todos reconocen autoridades. Y los que las reconocen son gurús que se escogen de acuerdo a la voluntad del practicante o la persona.
de acuerdo a lo que él prácticamente comparta o le guste. No ha propiciado la creación de ninguna institución, porque su objetivo, recordemos que es contracultural, no es crear una institución, sino abarcar todos los aspectos de la sociedad. Así que su idea es infiltrar sus ideales dentro de todas las organizaciones. Busca nuevas formas de vivir, de relacionarse consigo mismo y con los demás. Busca conseguir un nuevo modelo social. Rechaza la cosmovisión secular del modernismo, o sea, del racionalismo, y lo que hace es traer una presunta espiritualidad. Esto también está relacionado con el despertar de los sentidos y con todo lo que sucedió en los años 60 de las experiencias extrasensoriales producto de las drogas, del uso indiscriminado de todo tipo de sustancias. Entonces, a partir de ahí se creyó que había una realidad más allá a la que se podía acceder por todos esos éxtasis, a veces inducidos por químicos o otras veces inducidos por otro tipo de experiencia como meditación trascendental, como el yoga, como técnicas de relajación y respiración, o como estados de éxtasis causados por la música, o por las velas, por los sonidos, por los colores. O sea, todo esa fue básicamente la búsqueda. Se rechazó ese modelo de racionalismo y se construyó un modelo de misticismo basado en la búsqueda de experiencias. Solo la experiencia marca la realidad. Y ahí vemos cómo eso ha influenciado. Podemos hacer un paralelo también con muchos sistemas de creencia, incluidos muchas denominadas iglesias. Han asumido como la búsqueda de la realidad la experiencia. Sus ideas son un neopaganismo. Sus tradiciones se remontan a los gnosticismos, a las ideas egipcias, a la búsqueda de conocimiento superior en gurúes como Lao Tse, como Confucio y como toda esa tradición de enseñanzas orientales. También tiene orígenes en las religiones de misterio que se conocieron en la época del helenismo. ¿Se acuerdan? El mitraísmo, el mazdeísmo y todas esas religiones ocultas que a las que tuvieron acceso la sociedad occidental también con la época de Alejandro Magno. Si usted ve las ideas de la transmigración de las almas y las ideas del mundo de las ideas de Platón, va a encontrar que hay mucho parecido en textos que eran incluso más antiguos que Platón, de la tradición de los Vedas. Así que, por lo menos yo tengo la tesis de que esa influencia llegó a Occidente por medio incluso de la filosofía griega, cuando Alejandro Magno intentó helenizar, pero también se encontró con estas tradiciones que son así de antiguas. Puede ser que a partir de ahí los filósofos griegos tuvieran contacto con todo ese tipo de pensamiento y también comenzaran a importarlos. Y nosotros encontramos la idea de Platón de que no hay una verdad aquí, sino que hay un mundo ideal o un mundo de las ideas. También vemos en Platón la transmigración de las almas, la idea de la reencarnación, muy parecidas a como se ve actualmente en Occidente. También tiene influencias antiguas del mesmerismo. El mesmerismo llegó a Inglaterra, Nueva Inglaterra en esa época, en el año 1830. Propone postular que hay curaciones milagrosas producto del poder de la mente, hipnosis y sugestión o autosugestión. De ahí surge el movimiento del pensamiento también, o esas son las raíces. Mesmer era un médico alemán que desarrolló toda una teoría basada en que los cristales, los animales, las energías y todo lo demás cura al ser humano de acuerdo a su capacidad de pensar.
Entonces, el cuerpo es sujeto de la energía, y como el pensamiento es energía, la mente destila energía, somos un ser de energía, entonces nosotros podemos, por medio de la sugestión, moviendo nuestro pensamiento, dirigir la mente hasta modificar la realidad. Entonces ya eso se aplicó a la medicina, ¿sí? Las técnicas de hipnosis y de sugestión. Eso después dio origen a toda la ideología del pensamiento positivo, que también se ha introducido mucho en las iglesias. Un ejemplo, ahora, el budismo con su meditación trascendental y su teoría de que puede cambiar la realidad de acuerdo a la capacidad de la mente, miremos cómo eso se introdujo en el mundo evangélico. Tenemos a un pastor que se llama Paul Jong Cho, muy conocido por un famoso libro que se llamó La Cuarta Dimensión. Un coreano. Él dice abiertamente, miren esto que él dice, que el creyente o está plenamente convencido de que las religiones paganas tienen ese poder, es decir, de crear lo que dice que creen, y que ellos pueden hacer curas de esa naturaleza. Entonces él dice, pero si el diablo puede hacer esas cosas, ¿por qué no debiera la iglesia de Jesucristo hacerlas mucho más? Mire esto, o sea, es un coreano que entiende todo el misticismo y que entiende toda esa cultura porque fue formado en ella, y entiende todo lo sobrenatural que hay detrás de eso, toda la oscuridad que hay detrás de eso. Pero él cree que esas son leyes, entre comillas, espirituales universales, y todo el asunto depende de para qué tú la utilices. Como si usted pudiera jugar con el diablo. Realmente es preocupante, y esto lo dicen en público. Aquí está la cita de los sermones y de las enseñanzas donde él dice eso. No solamente este asunto ha permeado la cultura occidental, sino que miren cómo ha llegado a las iglesias. Miren cómo un ejemplo de eso. Yo resumen esto formulando lo que él llamó la ley de la incubación. Tal como sigue: primero tenga una mente clara, luego dibuje una imagen mental vívida y gráfica para visualizar el éxito. Luego encúbela para hacer la realidad, y finalmente hable para darle existencia mediante el poder creativo de la palabra hablada. Sí, ha afectado. Miren, esto incluso fue asumido en Occidente por muchas escuelas psicológicas. Por ejemplo, Jung fue influenciado poderosamente por ideas de corte oriental. Freud desarrolló mucho de eso, pero quizás sus discípulos fueron los que más. Por ejemplo, si usted lee el libro El arte de amar de Erich Fromm, toda su teología del amor o su teleología del amor se construye sobre los valores del budismo zen y del hinduismo y de todo eso. Él comienza con la Biblia y después comienza a introducir toda la idea del amor del budismo. Entonces, por ahí también comenzó a entrar mucho de ese pensamiento. De ahí vienen todas estas mega iglesias grandes donde es tan fascinante tanta cosa, el tema de las visualizaciones. Entonces, visualice ese carro, visualice lo que es suyo, como si Sí. lo he escuchado uno en todas las iglesias. Mire esto. Visualícelo. Benny Hinn, durante una de sus apariciones en el programa, no sé cómo se pronuncia en inglés, Praise the Lord en TVN, apeló directamente a la historia de una bruja al hablar del poder de la palabra hablada. Él dice: una bruja me dijo esto. Ella le dijo:
Usted sabe que en la brujería se nos enseña cómo matar aves con las palabras y cómo matar personas con nuestra boca. Se nos enseña a traer enfermedad con palabras, pronunciar ciertas palabras que los derrotan. Ella puede realmente causar enfermedades y muy bien podría matar. Ella dijo, con las palabras yo solía matar pájaros, etc. Ella dijo que le hablaba a un pájaro y ese pájaro caía muerto. Yo dije, palabras de mí, amado Dios, yo no sabía que el diablo tenía tal poder. Y el Señor me habló y me dijo, el diablo puede matar con palabras, entonces tú con tus palabras puedes dar vida. Mire lo que un líder evangélico está declarando. O sea, realmente eso es absurdo y asombroso, pero ellos saben cuál es la raíz de esas enseñanzas. Aún Yogin Cho declara abiertamente que él tomó todos sus principios del budismo y de las prácticas orientales y las cristianizó, entre comillas. Este otro señor dice que él tomó todo eso y lo trajo acá. Ya había hecho una gran mella en la sociedad occidental, así que la sociedad occidental cuando escucha eso no le es extraño, porque ya culturalmente, socialmente eso se venía enseñando. Ahora, ¿cuál es realmente la diferencia entre esto y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si hay una verdad objetiva. Imagínense algo. Si la obra de redención de Cristo, comenzando por decir que este mundo es una ilusión, nosotros somos una ilusión, la obra de Cristo sería una ilusión. Vana sería nuestra fe, seríamos dignos de lástima. Si no hay realmente una resurrección corporal, no tendría tampoco sentido la muerte de Cristo. Si el cuerpo es la cárcel del alma y el objetivo es precisamente deshacernos del cuerpo, ¿cómo es posible que haya una redención también del cuerpo? Tampoco tendría objetivo. Y así esto impactaría en muchos aspectos. Su idea de Dios en general, pues, la mayoría de ellos tienen una idea de un Dios que es una fuerza, una energía que afecta la creación, pero la mayoría de las veces no, o hace parte o no hace parte. O sea, tienen muchos extremos. Hay una idea tan trascendente de Dios que cada uno acá abajo se defienda como pueda. O una idea tan inmanente de Dios que Dios es una piedra, un animal, otro objeto. O sea, son extremos bastante complejos. Ellos no creen en que haya una revelación sobrenatural. O sea, ellos no creen en que Dios haya hablado y se haya mostrado o se haya revelado. Ellos parten de la idea de que de alguna forma pueden llegar a un estado de iluminación sin necesidad a una palabra externa de Dios. Distorsionan además la idea de la revelación natural, porque ellos creen que en la revelación natural de las cosas creadas ya conocen a Dios. Romanos 1:20 es claro al decir que, si bien es cierto, Romanos desde el 18 al 20 dice, las cosas creadas ciertamente muestran la gloria de Dios, ¿cierto? Y nos hace inexcusables, pero esa revelación no es igual a la revelación especial, primero de nuestro Señor Jesucristo, después de la Escritura, para darle a la persona conocimiento salvador. Entonces, es importante distinguir que en estos grupos la iluminación es diferente a creer en una revelación sobrenatural. No es una palabra que viene de afuera, de Dios, personal, que interpela al hombre para que le escuche y responda
sino que es algo indefinido, o sea, una experiencia extática que no tiene un contenido realmente. Porque cuando esa persona llega a esa experiencia, ni siquiera puede describir en palabras lo que es, o esa es su idea. Por supuesto que para esa iluminación, o los medios para alcanzar toda esa iluminación, son una cantidad de ritos y de prácticas ascéticas y de meditación y de todo lo demás. Sobre todo el asunto es que no puede usarse la mente, porque la mente hace parte de lo que está. Ellos incluso tienen una idea de caída del alma. El alma era como más perfecta, se cae, muy parecido al mito de Platón, donde él dice que las almas estaban en el mundo de las ideas y después cayeron. Más o menos ellos tienen la idea de que el alma viene de un estado superior, inicia la rueda, o lo que ellos llaman el samsara, que es una suerte de reencarnaciones. Y el objetivo es que esa persona pueda llegar por medio de la ley del karma, es decir, de cultivar buenas acciones, una causalidad natural, la convirtieron en una ley moral, de que todo lo que haga, de alguna forma, afecte el otro giro de la rueda para que la persona vaya avanzando, vaya escalando hasta llegar a ese nivel donde el objetivo es salirse de la rueda. O sea, su objetivo es salir de la cadena interminable de reencarnaciones. Pero fuera de ahí no hay otro objetivo. Entonces miren cómo ellos ven la vida. Obviamente esto crea una visión fatalista de la vida. De pronto en la otra reencarnación me va bien, de pronto no. Así que, de acuerdo a eso, creen que todo lo que vemos en esta realidad realmente no valdría la pena, porque este mundo no es real. Y por ahí vamos a ver entonces que uno de los objetivos del Zen y del yoga y de todo eso se define como el desprendimiento de las emociones, de las sensaciones, de todo lo que pertenece al mundo. El cristianismo, al contrario, podríamos decir que es realista. Cree en un Dios creador que existe realmente, que no es una ilusión, que creó todas las cosas y que todas las cosas que creó, valga decir, existen, no son una ilusión, y que el mundo fue dotado de un orden, de un sentido, de un devenir histórico que tiene propósito, que tiene finalidad. Nosotros creemos, contrario a la visión circular, creemos una visión lineal de la historia, que no quiere decir plana, porque a algunos hermanos cuando uno les dice una visión lineal de la historia parece que se imaginan una línea así. No. En ese desarrollo lineal de la historia hay picos, hay bajos y van subiendo. Hay momentos en que el plan de salvación y la historia de redención se vio en una magnitud, por ejemplo, las plagas, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y hay momentos en que al parecer ese actuar del reino de Dios como que no se ve muy claro en la historia. Y hay una esperanza más allá de lo temporal. Pero note que esa esperanza no destruye, por ejemplo, el cuerpo. Porque nuestros cuerpos serán glorificados, transformados, objetos de la redención, no destruidos. Esta creación será, dice, renovada, restaurada de la herencia del pecado. Pero habrá una creación. Dios restaurará su creación al estado original. Pero esa creación, incluso se acuerdan que Romanos habla de la redención de la creación también.
Romanos explica Pablo que la redención es completa, de la creación del ser humano también. Entonces ahí vemos unos puntos generales que marcan una diferencia muy grande entre una visión cristiana y ese tipo de visiones o cosmovisiones. Nosotros creemos que Dios diseñó la mente humana con la capacidad adecuada para percibir la realidad, interpretar la realidad, ver la realidad, salvo excepciones extremas como un daño cerebral, una esquizofrenia o otro tipo de desorden químico en el cerebro que le impida a la persona. Pero eso es una excepción que tiene una explicación y que es un efecto diferente a que no haya realmente un verde. Por ese desorden no puede llegar una persona, vistes, la realidad es una ilusión porque tú lo ves blanco y yo lo veo verde. Si alguien saca esa conjetura, ¿qué le diríamos? Estás mal de la cabeza. Ese razonamiento no tiene ninguna lógica. Pero entiéndalo, él cree que la lógica es una ilusión. Entonces, en su mundo él tiene razón. Ya ve lo incongruente de esa cosmovisión. Como dice el pastor Tujer, es autodestructiva porque realmente, ¿cómo él sabe que eso es una ilusión si él está dentro de la ilusión? La humanidad occidental se cuestiona sus principios. Ellos dicen, miren, todas estas ideas nos llevaron a esta masacre. Y la respuesta de algunos no fue reevaluar alguna de esas ideas, saber qué fue lo que pasó, sino derrumbemos todo y portemos todas esas ideas. Y ahí se coló todo el asunto. En medio de todo el desencanto y depresión emocional y espiritual que generaron esos eventos catastróficos para la humanidad, la gente dijo, bueno, si acabamos de vivir la era de la razón, y la razón nos llevó a matarnos como animales entre nosotros, entonces ahora vivamos la era de la emoción y el sentimiento y todo lo demás. Entonces, del yo pienso se pasó al yo siento. De Descartes a yo pienso, luego existo, se pasó a yo siento, luego existo. Y es una amalgama, o sea, había un caldo de cultivo al que se le injertó algo que aparentemente necesitaba. Y las sociedades en decadencia tienden a hacer eso. Las sociedades en crisis tienden a hacer eso. De ahí la evaluación tan crítica que hay que hacer frente al asumir o importar todo ese tipo de ideología, venga de donde venga. Entonces, creo que ya se me acabó el tiempo. El hermano que le toque ya puede desarrollar, creo que este tiene dos partes. Creo que lo que más ha influenciado en nuestra sociedad es más que todo el budismo y el hinduismo, que es de donde viene toda esa cantidad de cuestiones. Se podría de pronto abordar las especificidades de estos sistemas. Vamos a orar.